A ver, ¿qué dice aquí? Los dibujitos. Ah, sí, pero para el primer problema solo tienen que demostrar que el paso de avance vertical es constante y es igual a h sextos. Y con eso con eso encuentran una función que varíe en una relación entre el radio, si no, sí, el radio y la altura. Y ya está, utilizan coordenadas polares y les va a salir un sistema de ecuaciones y les sale la respuesta. Del otro igual, es trigonometría. Entonces, lo primero estaba mal planteado. Mal planteado. Eso dijo los no entendí. Ah, bueno, yo he sacado del libro del ingeniero Molina y lo he resuelto, ¿ya? Lo he resuelto. Es que mm, al ingeniero generalmente le gustaban muchos conitos, ¿ya? Y bueno, no sé si resolverlo porque ese problema lo estoy guardando para el siguiente semestre, ya para el primer parcial. Pero como les digo, a ver, tratan de demostrar, porque como dice que sube en 6 vueltas, entonces el paso de avance vertical sería h sextos. Y con eso nomás les va a salir todo. No está mal planteado. Entonces, digo, Ah, sí, bueno, les confieso también, hay que entender bien y pensar bien y dominar muy bien. Bueno, yo personalmente confío en el ingeniero Molina, ese es su libro del ingeniero Molina. Y, y a lo que he visto sale. Ya. Bien, haremos algo, ¿ya? He visto que han avanzado vectores y a lo que veo creo que el ingeniero está haciendo un poquito más demostraciones y pienso que va a entrar algo de eso, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer es hacer una demostración. Primero, haremos una demostración, ¿no? Obviamente vamos a aplicar la definición de la derivada, pero no vamos a demostrar de dónde viene, ¿no? Bien, ya, se está grabando, sí está grabando, ya. Empezaremos, ¿ya? Ya, primero, bueno, lo que he preparado es primero explicar qué es creo que al docente le ha faltado explicar qué es real, o sea, para qué sirve el parámetro de longitud de arco, ¿no? Pero empezaremos por este problemita. Es, es un problema bien interesante. Ya he visto que también esto lo han hecho en su clase, pero solo los ha hecho tan, ¿no ven? Pero si no me equivoco, les he dicho a ver si demuestran. Entonces he dicho, a ver, yo demostraré, ¿no? Entonces, demostraremos esta expresión, ¿ya? Simplemente es demostrar, es una expresión vectorial, nada más, ¿no? De aquí ya, por ende, ya creo que faltaba aquí, ¿no? Donde las funciones, las funciones vectoriales A y B son, eh, como se dice, son funciones del tiempo, ¿no? Bien, para esto, lo primero que debemos hacer es partir de la definición de derivada, ¿no ve? ¿Cómo? La derivada, o sea, la derivada de una función simplemente es, digamos que, bueno, cachito, acomodaré bien, ya, ahora sí, ya. Bien, la derivada de una función, o sea, la derivada de una función cualquiera, nosotros sabemos perfectamente que la derivada, digamos, de una función cualquiera, o sea, respecto, en este caso, como la función va a depender del tiempo, sería respecto del tiempo, la definición obviamente sabemos que es por cálculo 1, ¿no? El límite cuando delta t tiende a cero, ¿no ve? Obviamente aquí y ahí esto va a ser, si no me equivoco, es f de x más delta x, ¿no ve? Más delta x, sí, está bien. Menos f de x. Es bien interesante entender esto, incluso graficarlo, porque esto como que ya, sobre delta t, ¿no ve? Eso respecto del tiempo. Bien, realmente esto es también un valor absoluto, pero ya, bueno, ya. Eh, Bien, entonces como esta es la definición formal de la derivada, entonces podemos aplicar esta expresión a este lado. Podemos aplicarlo a este lado o a este lado de la ecuación, ¿no? Entonces creo que lo mejor es aplicarlo a este lado, porque a este lado se va a hacer todo un chorizo, ¿no? Entonces simplemente podemos partir de esta expresión y ya está. Entonces, como esto se va a definir también como el límite cuando delta t tiende a cero, ¿verdad? O sea, el límite cuando delta t tiende a cero
¿De qué? Fíjense, esto es para una función de una sola variable, ¿no ve? En este caso son funciones vectoriales, es decir, son funciones de varias variables. ¿Ya? ¿Ya? Son funciones de varias variables. Por lo tanto, entonces si van a cualquier libro de cálculo 2, la definición siempre es, vamos aquí, digamos el incremento en x más el incremento en y, o sea, eso sería la derivada parcial. En este caso, la derivada total, ¿no ve? A ver, si van a la definición de la derivada parcial, es, digamos, de una función de varias variables, es el límite, digamos, si es respecto de x, simplemente es límite de f de x más delta x, y menos f de x, y dividido entre delta t, ¿no ve? Pero en este caso es una derivada total, entonces sería la suma de todos los incrementos. En otras palabras, vamos a aplicar más o menos como que esta expresión. Entonces simplemente aquí sería el vector A. Aquí sería el vector A, ¿verdad? ¿No ve? Como estamos hablando ya de diferencial total, no es diferencial parcial, pero podemos partir de esa expresión, ¿no? Entonces aquí sería más, o sea, sería la suma de todos los incrementos. Eso es una diferencial total, ¿verdad? Más, obviamente, un delta A, ¿verdad? Todo esto escalarmente, B, B, más, obviamente, delta B. ¿No ve? Como les digo, listo. Y ahora aquí simplemente sería menos toda esta función de aquí, ¿no? Estamos listo. Ya está. Ya está. Bueno, repito, como una diferencial de una función, la diferencial total de una función de varias variables es la suma de los incrementos de todas las variables, ¿verdad? Entonces, por eso simplemente aquí estoy poniendo delta A y delta B. Nada más. Entonces, esto, obviamente, si vamos de esta expresión, lo estoy utilizando como analogía. Aquí sería simplemente ya delta T. ¿Listo? Nada fuera de lo común. Bien, ahora podemos desarrollar esta expresión. ¿Ya? A ver, esto yo ya lo he resuelto, pero, a ver, ¿cuánto sale? A ver, desarrollan toda esta expresión. A ver, ¿cuánto sale? O lo hacemos. A ver, haremos nomás. Entonces va a ser esto, va a ser igual a... Entonces simplemente, no, solo quiero este pedacito de aquí. ¿Ya? Entonces vamos aquí. Ya. Entonces simplemente no, a ver, haremos de memoria. A ver, eso sería un binomio, ¿no? Sería A escalarmente B, primero, ¿no? A, obviamente, ya, esto normal. Si repartimos, simplemente va a ser A escalarmente B, nada más. Entonces venimos aquí, A escalarmente B. Todo esto dividido entre un delta T. Un delta T. En este caso sería más, ¿no? Más. Más, luego vamos a escalarmente delta B, ¿no? O sea, simplemente pues A y aquí escalarmente delta B. Delta B. Todo esto dividido entre delta T. Delta T, ¿verdad? Y luego vamos delta A y aquí simplemente, y si reemplazamos, bueno, esto podemos colocarlo así, ¿no? Para que no entienda, tiene sus respectivas propiedades. Entonces, aquí vamos, va a ser delta A, o sea, sí. Y aquí sería delta A escalarmente B. Y esto pues aquí sería delta T. Bien, más. Y aquí vamos, sería delta A por delta B dividido entre, aquí sería delta A escalarmente delta T. Aquí ya sería cuestión de delta B. Todo esto escalarmente delta T.
Ahora, si se dan cuenta, esto es multiplicar 0 por 0, ¿no? ¿Ya? Entonces, menos... algo creo que está saliendo mal. Ya. Haremos algo, sí. Porque si no, no se van. Ya, no importa. Menos a escalarmente b. Listo. Ahora de aquí, obviamente esto dividido entre delta t, ¿no? Si ahora hay que hacer un artificio, porque esto es indeterminado, debe 0 sobre 0 es indeterminado, ¿no? Pero vamos a hacer un artificio. Ya, si vamos aquí, esto con esto se cancela, ¿no? Esto con esto, chao. Ahora, fíjense que tengo, esto es simplemente la derivada, vamos aquí, a ver, vamos a escribirlo para que se entienda mejor. Ya, entonces aquí simplemente sería el límite cuando, si lo tengo aquí. Ya, simplemente sería el límite. Bueno, esto lo puedo volver a copiar. Y así también pueden demostrar las otras. No, si es que les pido demostrar, porque creo que el Inge es un poquito, el doctor es un poquito más teórico, entonces dije por ahí no esto. Entonces aquí tenemos A sobre, entonces aquí tenemos A escalarmente delta B sobre delta T. ¿No ven? Más, ya, pero esto lo voy a expresar así ya para que se entienda mejor. A escalarmente delta B. ¿Ya? Lo estoy volviendo otra vez. Como es una suma de fracciones homogéneas, aquí he cometido un pequeño error, pero me he dado flojera. Y aquí simplemente va a ser delta A escalarmente delta B. No, perdón, escalarmente B. Ya. Ahora, aquí tengo más. Bien, esta expresión de aquí, si se dan cuenta, es como multiplicar 0 por 0. Y de hecho, van a ver en varios libros de física, generalmente, siempre desprecian este tipo de expresiones, en especial en sistemas de masa variable. Ya siempre dicen eso. O sea, porque si se dan cuenta, es una derivada de orden superior. Generalmente suele despreciarse, ¿ya? Entonces, esto simplemente va a ser delta t. Y pues de esto... Aquí pues esto ya directamente, todo esto ya simplemente ya sería 0. Listo. Y ahora dense cuenta que hemos llegado ya a esta expresión. Básicamente lo hemos demostrado por definición, ¿no? Y esto sería 0. Listo. Entonces ya de aquí, si repartimos el límite, como es un escalar, entonces se va a ir al delta b sobre delta t, y eso también sería la definición formal de derivada. Entonces ya de esto, o sea, para no estar siendo tan rigurosos, ¿no? Entonces ya directamente ya de esta parte, simplemente tengo que va a ser esto, que va a ser A escalarmente la derivada de B respecto de el tiempo, ¿no? Más, obviamente aquí va a ser B, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sea, va a ser B escalarmente la derivada de A. Aunque sí, aunque realmente es lo mismo, ¿no? Porque el producto escalar es conmutativo, pero lo dejaremos más bonito. La derivada de A respecto de T. Todo esto escalarmente B. Y con esto queda demostrado. Interesante, ¿no? Y así pueden demostrar las otras. ¿Ya? Ya, bueno, esto era como que una introducción para ver, creo que estaba viendo su clase, no sé, lo he visto ahí en la noche, creo que he dicho que tal vez demuestren, he dicho demostraré, ya. Bien, ya, esto es lo que nos interesa. Bueno, el docente ya, bueno, el doctor ya nos ha explicado, ya les había explicado claramente, pero hay algo que yo quería decirles, ¿ya? Cuando se desea generalmente, incluso aquí se los he notado, ¿ya? Cuando se desea estudiar el movimiento a lo largo de la curva, siempre el parámetro adecuado es el tiempo. O sea, el parámetro adecuado suele ser el tiempo. Me estoy refiriendo al movimiento, es decir, la velocidad, la posición, la aceleración, ¿no? Pero cuando ya quiero estudiar la geometría,
de la curva, o sea, sus propiedades geométricas, generalmente el parámetro t no suele ser muy adecuado, es muy engorroso hacer con esto. Incluso si calculan la curvatura en función, digamos, calculan la curvatura en función del parámetro t, hay una, no sé si han visto, ¿no ven? Cálculo 2, una ecuación de puros productos vectoriales y son para calcular la curvatura, la torsión, ¿no ven? Y es por eso que el parámetro t lo hace bastante engorroso, ¿ya? Entonces, generalmente el parámetro más adecuado es el parámetro longitud de arco, ¿ya? Y también quiero explicar para qué podría servirnos este parámetro. Este es un problema sencillito, ¿ya? ¿Para qué podría servirnos este parámetro longitud de arco? Bien, en general, o sea, esto también lo vieron con el docente, ¿no? Bueno, yo utilizo esta expresión. El parámetro, el diferencial de arco es igual al módulo del vector velocidad, que es lo mismo que sería la derivada del vector posición, multiplicado por el diferencial tiempo. O en otras palabras, también sería que la derivada del arco respecto del tiempo es igual al módulo de la velocidad. Lo mismo, ¿no? Pero van a ver por qué utilizamos este parámetro. Entonces, piensen, ¿por qué utilizaríamos este parámetro? O sea, ¿para qué nos serviría? Como ya les dije, nos sirve para utilizar las propiedades, para analizar sus propiedades geométricas. Incluso han visto, ¿no? La curvatura, la torsión y, por ejemplo, ¿no? La curvatura es cómo se dobla una curva. La torsión es cómo se levanta la curva respecto del plano osculador, ¿verdad? Me mide eso, ¿no? Cómo se levanta, cómo se dobla respecto del plano osculador u osculante, ¿no? Entonces, a ver, les hago una pregunta. ¿Yo para qué parametrizaría algo o reparametrizaría? Porque aquí ya está parametrizado. ¿Por qué parametrizaría algo respecto del arco? ¿Por qué lo haría? O sea, ¿para qué? Ya, creo que ahorita todavía no está muy claro. Van a ver una utilidad, ¿ya? Entonces, esta función vectorial, que obviamente representa un vector posición, ¿no? Y el problema simplemente dice hallar la función de longitud de arco para el vector dado por, que es un vector posición, ¿no? Entonces me pide hallar esta función vectorial, obviamente reparametrizado respecto del arco, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo parametrizo? Para eso vamos a utilizar esta expresión de aquí. Primero, si empezamos aquí, vemos que necesitamos ¿cómo me voy a equivocar en esto ya? El vector velocidad. Entonces podemos derivarlo, ¿no? Entonces de aquí simplemente basta con derivar esta expresión. Entonces de esto simplemente la derivada pues va a ser la velocidad, ¿no? El vector velocidad que va a corresponder a su derivada. Entonces esto simplemente va a ser menos directamente 3 en i más 4 en j. ¿Ya? Listo. Perfecto. Ahora me dice que necesito el módulo. Entonces de esto, simplemente pues el módulo de la velocidad. A ver, y de hecho esto es bien, esos dos números son bien interesantes porque en el teorema, si lo reemplazamos en el teorema de Pitágoras, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25, raíz cuadrada de 25, 5. O sea, es un triángulo bien interesante, ¿no? Siempre me ha llamado la atención este triangulito cuando los catetos valen 3 y 4. Y la hipotenusa siempre vale 5. No sé, siempre me llama mucho la atención. Ya. Bien. Ahora podemos reemplazar en esta expresión. Como ya tengo el módulo de la velocidad, entonces simplemente va a ser que el parámetro diferencial de arco, simplemente va a ser, ¿cuánto vale? 5, ¿no? Y aquí está. ¿Cuánto vale? 5 multiplicado por el diferencial de t. Multiplicado por el diferencial de t. Listo. Entonces, esta expresión yo lo puedo integrar, ¿no? Pero aquí hay algo que es como un absurdo matemático, ¿ya? Esto voy a cambiarlo. Solo voy a cambiar de variable, que va a ser u, ¿ya? Entonces esto, bien, ya de manera general, creo que aquí faltaba algo, ¿no? Ya, para evitar los problemas, allá, como estamos hablando del tiempo, el tiempo nunca puede ser negativo.
¿verdad? No hay menos t hasta algo, ¿no? Entonces simplemente siempre va a ser siempre lo vamos a tener que evaluar desde cero hasta un valor t genérico, ¿no? ¿Por qué he cambiado de variable? Porque es absurdo, matemáticamente hablando, integrar algo respecto de una variable y evaluarlo respecto de esa misma variable. No tiene sentido. ¿Ya? Y esto obviamente de 0 a s, ¿no? Entonces, aquí vamos con el parámetro longitud de arco, simplemente va a ser 5 veces t. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo mi parámetro. O sea, ¿cómo va a valer el parámetro? ¿No? Ya. Entonces, puedo reemplazar esta expresión aquí. De aquí a directamente, pues simplemente sería, pues ya el vector r respecto del parámetro longitud de arco. Incluso ahorita parece que no tuviese sentido, ¿no? Entonces simplemente aquí va a ser como 5 veces t vale s, entonces sería menos, aquí sería 3 quintos, ¿no? 3 quintos por s, nada más, 3 quintos por s. Todo esto en i, ¿no? Más, y aquí también sería 4 quintos, 4 quintos por s, todo esto en j. Listo, pero ahora tal parece que no tuviese ninguna utilidad por ahora, ¿no ven? Ahora a ver, les dejo, a ver, por participación, no, a ver, por puntitos, ¿ya? Sí o no, no sé, les estoy dando mucho, ya. A ver, a ver, a ver, por puntitos, a ver, hagan, cuánto vale el módulo de la velocidad? Pero ya, digamos, en este caso, ya sería la derivada de la velocidad respecto del arco. ¿Cuánto vale su módulo? Pero yo quiero el módulo, ¿ya? Quiero el módulo. ¿Cuánto vale? A ver, piensa, a ver, háganlo, les va a salir un valor bien interesante. Mm, Uno, ¿ya? Sí. Uno, ¿sí? Y eso es lo importante y lo interesante de este parámetro, ¿ya? ¿Por qué? Porque al parametrizar una función vectorial ya respecto del parámetro longitud de arco, les aseguro que el módulo de la velocidad siempre les va a dar uno, ¿ya? Siempre les va a dar uno, siempre. Ya pueden demostrar, pueden averiguar y pueden investigar por qué les da uno, pero no tenemos mucho tiempo para eso, ¿no? Entonces, por el momento, créanme, y siempre que algo parametricen respecto de la función longitud de arco, siempre la velocidad les va a dar uno. Pero ahora dirían, ¿para qué me serviría eso? Incluso es más fácil calcular los vectores tangencial, normal y binormal, y obviamente también los planos, ¿no? Los planos osculador, binormal y normal, ¿no? Es más fácil calcularlos respecto del parámetro arco. Les aseguro, porque si ven, ¿no? Ven en el formulario de Liu hay unas ecuaciones que no sé qué, r al cubo o vectorial, no, r derivado 3 veces, vectorialmente que no sé qué, entonces el módulo dividido entre. Es bien complejo, no me daba flojera a mí memorizarme eso. Pero les aseguro, el módulo de la velocidad, cuando parametricen una función respecto del arco, siempre va a ser uno. ¿Ya? ¿Ya? Y eso tenganlo en cuenta. Entonces, yo les preguntaría, a ver, una autoridad que podemos darle a esto. Si partimos de esta expresión de aquí, miren, es un problema sencillito, pero sirve para explicar eso, ¿no? Si partimos de esta expresión, ya. Entonces, si partimos ya de esta expresión, uy, uy, ya, podemos partir de esta expresión y podemos también integrarle esta expresión, ¿no? Entonces podemos simplemente, ya, a esta expresión la podemos integrar, ¿no? Basta con que la integremos. Y pues como les dije, cuando ya vamos a integrar,
Entonces esto lo vamos a cambiar respecto de... Me gusta más usar u que tau. Bueno, obviamente ya esto va a ser simplemente... Ya debería integrarse, o sea, respecto de u, diferencial de u, y es obviamente desde un tiempo en general, ¿no? Un tiempo t sub 0 hasta un tiempo t, ¿no? Donde no pueden valer, no pueden ser negativos, ¿no? Entonces aquí vamos, y esto pues simplemente se va a cancelar. Entonces ya de esta expresión, ya para que se vea mejor, esto lo voy a colocar aquí ya. Desde un punto, ya aquí vamos, desde un punto A hasta B, y esto solo con fines didácticos, ¿ya? Entonces la longitud de arco simplemente es la integral, ¿no ven? Evaluado desde A hasta B del módulo de la velocidad, obviamente del módulo del vector velocidad, todo esto por U, no, perdón, todo esto en función de 1, todo esto en función de U, por el diferencial de U. Ahora fíjense, si esto está evaluado en función del parámetro longitud de arco, aquí hay un errorcito. ¿Por qué me estoy equivocando mucho? Esto es R, ¿no? Esto es el módulo de la velocidad, porque la derivada de la velocidad sería la aceleración, ¿no? ¿Por qué no me han corregido? Ya. Pero si vamos aquí, y si esto fuese, entonces, si esto fuese, digamos, podemos evaluarlo respecto, si esto estuviese ya en función del parámetro arco, no sé, solo lo estoy haciendo con fines didácticos, ¿no? Ya sé que matemáticamente está mal, pero con fines didácticos. Si eso estamos hablando ya en función del parámetro arco, entonces, como el módulo de la velocidad siempre va a valer 1, no hay que resolver ninguna integral para calcularlo. Entonces ya de esto, simplemente la longitud de arco simplemente va a ser que la integral se ha evaluado desde A hasta B del diferencial de arco. Y de esto, pues, ¿qué más vamos a obtener? Que la longitud de arco simplemente va a ser B menos A. O sea, la longitud del intervalo. O sea, simplemente tengo que restar el intervalo, no estoy evaluando, para calcular la longitud de arco. Siempre y cuando la velocidad esté parametrizado en función del parámetro longitud de arco. Esa es la utilidad de este parámetro, ¿ya? Esa es su utilidad. Bueno, una de las utilidades, ¿no? Como les dije, generalmente el parámetro longitud de arco es muy útil cuando queremos estudiar la geometría de las curvas que describen, o de las funciones vectoriales, ¿ya? Es muy útil, muy útil. Ya bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? Bueno, si quieren consultar esta parte, pueden revisar cualquier libro de cálculo 2 o generalmente, a mí me gusta mucho el Denis Seal, que es cálculo de varias variables trascendentes y tempranas, si no me equivoco se llama, de Denis Seal, y explica funciones vectoriales, o sea, es más teoría, pero es bastante interesante, ¿no? Entonces, vean, simplemente aquí va a ser el parámetro, la longitud de arco va a ser B menos A. Eso, pero siempre y cuando el parámetro arco sea, perdón, la velocidad esté parametrizado en función del arco. ¿Listo? Entonces, arco y tiempo son distintos, ¿no? Son distintos parámetros. Entonces, para eso hay que ver pues hay que ser sabios, ¿no? Para escoger qué parámetro utilizar, qué sistema coordenado utilizar, ¿sí? Porque en regular nosotros solo hemos visto el sistema coordenado cilíndrico, sistema coordenado rectangular, sistema coordenado esférico y sistema coordenado intrínseco, ¿no? Que es con el triedro móvil. Aparte de eso hay más, por ejemplo el sistema coordenado elíptico, ¿ya? También hay el sistema coordenado hiperbólico, si no me equivoco, que es que te aproximas a la posición a través de hipérbolas. Si no me equivoco, más hay uno esférico reducido, algo por ahí. Ya, pero hay más sistemas coordenados. ¿Ya? Bien, entonces, ya. Entonces, hasta aquí creo que es bastante sencillo, es muy intuitivo, bastante interesante. Entonces, tengan siempre en cuenta esto, ¿no?
Si quieren calcular la longitud de arco, mejor parametrizarlo en función del arco y simplemente resten el intervalo. Ya. Ahora, esto también viene a partir de un sistema coordenado, ¿ya? Aquí se llama sistema coordenado intrínseco, ¿no? Donde digamos, si aquí yo tengo un sistema coordenado cualquiera, ¿ya? Podemos trazar una curva cualquiera, ¿no? Podemos trazar una curva bonita, ¿no? Entonces, realmente aquí tenemos el vector posición, ¿no? Pero la ventaja de expresarlo en función del parámetro longitud de arco es que el sistema coordenado, ya sea el eje tangencial y el eje normal, bueno, podemos dibujarlo aquí, ¿no? Digamos, aquí estaría el eje tangencial. El eje sería, si vamos aquí, ¿no? Sería simplemente, aquí encontraríamos el eje, el vector unitario tangente. Y luego, el vector unitario normal siempre apunta donde la curva es cóncava, ¿ya? Siempre apunta al centro de curvatura, ¿no? Porque aquí está el radio de curvatura, entonces este sería el vector unitario normal. Y el vector unitario binormal. Y el vector unitario binormal, que es TBN, ¿no? En este caso estaría entrando, a ver, ¿cómo sería? A ver, TBN, T vectorialmente N, ¿no? Sí, T vectorialmente N, ¿no? Entonces, estaría básicamente saliendo aquí, ¿no? Digamos, este es el vector unitario binormal. Ya. La ventaja de este, aquí, lo voy a borrar. La ventaja de este sistema coordenado es que digamos que su origen siempre está donde está la partícula. ¿Ya? Esa es otra ventaja que tiene este sistema coordenado. Entonces, digamos, si sacamos aquí que ese sea mi cero, este pedazo de aquí sería el arco. ¿No? Entonces aquí ya, bueno, se sobreentiende, ¿no? Que es X y Z. Y este pedazo de aquí, pues sería el arco. ¿Ya? Entonces, fíjense, incluso si veo la gráfica, todas las ecuaciones, tanto para la velocidad como para la aceleración, siempre van a estar en función de la geometría de la curva. Que no es lo mismo para si utilizo un vector posición. Digo, un vector posición que depende del tiempo, que sería en este caso así, ¿no? Bien, entonces, bien, ahora recordaremos un poquito de cálculo 2 para calcular la, el radio de curvatura, la torsión, pero no vamos a utilizar las fórmulas que se ha visto en cálculo 2. Lo que voy a hacer es utilizar el parámetro longitud de arco, ¿ya? Y van a ver que se hace más sencillo incluso que estar sus, no sé, sus, bien, de esos triples pruebas vectoriales que me dan miedo, ya. Bien, entonces dice, dada la curva, bueno, me dan una curva, ¿no? X igual a 3 por el coseno de t, y igual a 3 por el seno de t, y z igual a 4 por el tiempo. ¿Ya? Ya. Z igual a 4 por el tiempo. Ya, lo primero que haremos sería, graficaremos la curva, ¿ya? Ya, pero ¿cómo podríamos graficar la curva? De aquí vemos que el par XY, si lo elevamos al cuadrado, simplemente me va a describir la ecuación de una circunferencia de radio 3, ¿no? Sí, de radio 3. Entonces, en el plano siempre voy a ver una circunferencia. Y fíjense que el eje Z, bueno, Z varía linealmente. O sea, la elevación es lineal, ¿no? Respecto del eje Z. Entonces, pues de aquí, a ver, primero escribiremos aquí. Entonces vamos aquí. ¿Qué? Sí, pero claro, está bien.
Pero si se dan cuenta, ¿no? Esos dos pares, digamos, si hacemos x al cuadrado más y al cuadrado, los cosenos y los senos se van a cancelar, ¿no? O sea, bueno, no, se va a hacer coseno al cuadrado más seno al cuadrado, y eso siempre da 1, ¿verdad? Entonces va a ser, en el plano, digamos, bueno, en general, yo primero vería un cilindro, sí, muy de acuerdo. Entonces estoy completamente de acuerdo, yo vería un cilindro. Era que primero haga el cilindro y luego haga esto, ya. Entonces, ya, lo volveremos a hacer, ya. En el plano, pues vería simplemente cuando x, bueno, en el plano, que en este caso sería cuando z vale 0, vería un cilindro, ¿no? Y pues aquí podemos colocar el sistema coordenado, un sistema coordenado inercial. Vamos aquí y este va a ser mi eje z, y pues este va a ser el eje x. Ya. Entonces vamos aquí y este va a ser, ya. Entonces este va a ser el eje z, bueno, con su vector unitario, ¿no? Aquí está, y este va a ser el eje x, y este va a ser el eje y. Sí, x por y es z, sí está bien. Ya. Ahora, pero hasta ahorita solo hemos visto que en el plano, ¿no? En el plano x y, pero en el eje z, dense cuenta que la próxima entra con su cuenta institucional, así no voy a estar aceptando. Ya. Bien, en el eje z, fíjense, asciende con velocidad constante. ¿No? Es decir, si desprecio esto, digamos, lo tapo, ¿no? Lo tapo estas dos, va a ser simplemente una partícula que suba con velocidad constante en el eje z, o que se desplace en el eje z con velocidad constante, ¿no? Porque eso es, si derivamos, la velocidad en z es constante, es 4 y no hay aceleración en z. Entonces ya de esto, entonces aquí, esto de aquí, yo lo voy a volver segmentado, ¿ya? Entonces de esto, simplemente vamos aquí. Obviamente, como dijo el compañero, vamos a ver un cilindro. Pero, aparte de eso, ¿ya? Pero aparte de eso, va a ser un movimiento helicoidal, ¿ya? Entonces viene aquí, o sea, a ver, ¿cómo puedo hacer? Ya sé cómo voy a hacer, como para que me salga bonito. Entonces, simplemente iba a ser un movimiento helicoidal. Así y así, ¿no? Y luego aquí lo voy a hacer esto así y, ¿no? Y entonces esto venía así, y así, ¿no? Sería este movimiento. Pero al moverse con velocidad constante en el eje z, entonces este paso, o sea, esto se le llama paso, ¿no? Que básicamente el paso se define como la, altura, o el desplazamiento vertical que va a tener una partícula cuando dé una revolución, ¿ya? Entonces, este paso sería constante, ¿ya? Esto sería constante. Entonces va a ser siempre del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque en el eje Z se mueve con velocidad constante, ¿no? Y como en el eje, en el plano XY, va a trazar a su vez una circunferencia. Listo, ese va a ser el movimiento. No, digamos ya, para hacerlo más bonito, que la partícula esté aquí, digamos. Que la partícula esté aquí. Y no, un azul. Ahora, algo también, si quieren, pueden utilizarlo. Pueden transformar las ecuaciones de la torsión, las ecuaciones de la curvatura en coordenadas cilíndricas. Y fíjense, esto es un cilindro. Puedo utilizar coordenadas cilíndricas.
igual les debería salir lo mismo. Pero lo que tienen que hacer es transformar, ¿no? Hacer una transformación lineal a la ecuación que nos da el radio de curvatura, o la curvatura y la torsión, transformar esas ecuaciones a coordenadas cilíndricas. Bueno, se puede hacer. Y, bueno, aunque hay formulario ya de eso, pueden buscar, ¿no? Radio de curvatura en coordenadas cilíndricas, les va a salir. Ya, entonces esto sería R, ¿no? Ya. Bien, ya hemos aprendido cómo que a graficar. Esto simplemente por observación. Bien, pero dice calcular el vector tangente unitario. Ya, a ver, recordaremos lo que hemos avanzado. Entonces podemos hacer de dos formas. El vector tangente unitario básicamente se define como la derivada de la función vectorial dividido entre su módulo, nada más, ¿verdad? Pero lo que podemos hacer es primero expresar esta terna de ecuaciones paramétricas, podemos expresarlo como una función vectorial, ¿no? Entonces simplemente vamos aquí y primero lo expresaremos, ¿no? R. Obviamente esto va a ser función del tiempo, ¿no? Y como les había dicho, para estudiar su geometría suele ser muy engorroso utilizar el parámetro tiempo, ¿no? Entonces simplemente esto va a ser 3 por el coseno de t en i más 3 por el seno de t en j más simplemente 4t en k. Entonces lo primero que puedo hacer es calcular el parámetro longitud de arco. Todo esto en k. Entonces, para calcular el parámetro longitud de arco, lo primero que debo hacer es derivar esta expresión. Y pues simplemente la velocidad, o en este caso sería la derivada de r, no simplemente, ¿no? La derivada de r, ahí está ya. La derivada de r respecto de t, r vector, obviamente todo esto derivado respecto de t, ¿no? Entonces aquí va a ser la derivada de coseno menos seno, ¿no? Entonces menos 3 por el seno. Menos 3 por el seno de t. Sencillo. Todo esto en i. Más la derivada de seno coseno. 3 por el coseno de t. Todo esto en j. Y pues la derivada de una función de primer grado simplemente es 4, ¿no? 4. Todo esto en k. Listo. Ahora, como en las ecuaciones, podemos utilizar esta expresión, ¿no? Pero en las expresiones de curvatura y torsión generalmente van a ver que es derivada de s respecto de t. Entonces de esto, nosotros sabemos que, bueno, de la ecuación también podemos expresar de esta manera, ¿no? La derivada de s respecto de t simplemente lo podemos expresar como módulo. Es igual a el módulo de la velocidad, ¿verdad? Entonces ya de esta expresión aquí sería, ya sacamos el módulo, ¿no? De memoria. A ver, de nuevo, va a ser 9 por el coseno al cuadrado, perdón, 9 por el seno al cuadrado más 9 por el coseno al cuadrado, ¿no? Entonces factorizamos el 9, tengo seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Entonces eso me da 9, ¿verdad? 9. Y 9 más 16, 25, raíz cuadrada, 5. Me gusta mucho ese número, me gusta mucho ese tipo de triángulos. Listo, ya está. Ya hemos conseguido esta expresión que ya conocemos. Bien, entonces con esta simple ecuación diferencial de primer orden, vamos a encontrar todos los parámetros que básicamente me dan como que una descripción, como les dije, de la geometría de la curva, ¿no? Entonces, aquí dice, calcular el vector tangente unitario. Empecemos.
Entonces el vector tangente unitario, vamos, inciso A. Listo. El vector tangente unitario, si van nuestros apuntes del doc, simplemente se define como la derivada, o sea, la derivada de R. Esto parece una B, ¿no? Lo escribimos bonito. Solo necesitamos esta ecuación, ¿no? La derivada de R respecto de S. Pero aquí podemos hacer un, por decir, artificio, ¿no? Entonces, digamos, aquí le llamamos la derivada de R, todo esto respecto de T. Y a su vez, la derivada de S respecto de T. Y fíjense, esta expresión de aquí ya la conozco, vale 5. Y esta expresión de aquí ya la conozco. Entonces, miren lo fácil que he calculado el vector tangente unitario. Y esto ya de plano, ¿no ve? Porque estas expresiones son, ya me dice que ya es unitario. Entonces, de aquí pues simplemente el vector tangente unitario, puedo tomar esta expresión de aquí, ¿no? Básicamente también podríamos decir que es la velocidad. Podemos tomar esta expresión de aquí, que corresponde a esta de aquí, y dividirlo entre 5. Todo eso, entonces aquí vamos. 5, 5 y 5. Y si se dan cuenta, su módulo ya me va a dar un vector unitario. O sea, vean lo interesante, ¿no? Bien, ahora vamos a utilizar las fórmulas de Fernet. Que cuando yo estaba en cálculo 2, estaba hojeando el libro, el Leitol, ya es un libro, lo deben conocer, ¿no? Es un libro de cálculos muy, muy interesante. Y les juro que he leído fórmulas de Fernet. Les juro, y por una semana estaba así. ¿Has visto las fórmulas de Fernet? Sí, qué interesante. Hasta que en una de esas mi amigo me ha dicho, ah, no, yo tomaba Fernet, así. Y lo vuelvo a leer y era Fernet. Era fórmulas de Fernet Serret, ¿no? Ya. Bien, ahora vamos a, esta es como decir la primera fórmula de Fernet Serret. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿No ven? Bien, la segunda la otra fórmula de Fernet Serret, no sé cuál será la primera ni la segunda. O sea, me la sé, pero si no me equivoco, todavía no hemos resuelto todo el inciso, ¿no? Pero ya nos falta calcular el radio de curvatura. Pero por las fórmulas de Frenet, nosotros bien sabemos, bueno, ya hasta aquí no creo que haya ninguna duda, ¿no? Vean la utilidad que tiene. Entonces, hasta aquí, bien, vamos aquí. Y bueno, simplemente sabemos que la derivada del vector tangente unitario, todo esto, respecto del parámetro arco, es igual a k veces, bueno, eso es capa, ¿no? Sí, capa se llama, ¿no? Sí, pero es más o menos así, es capa del vector normal. Entonces, fíjense, lo único que tengo que hacer es derivar esa expresión respecto del arco, pero fíjense que está respecto del tiempo, ¿no? Obviamente también puedo, digamos, si esta expresión lo integro, puedo expresarlo respecto del arco y derivarlo. Esa es otra expresión, como hemos hecho en el primer problema. Puedo, digamos, resolver esta ecuación diferencial, que es bastante sencilla, y, y simplemente reemplazar aquí y evaluar, y ya tendría la función vectorial respecto del arco. Pero aquí, bueno, siempre hay un pero. El problema ya es con los límites de la integral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podría calcular para un cierto intervalo, bueno, dependiendo, ¿no? Entonces, por esta razón yo también lo estoy expresando en función del tiempo. ¿Ya? Además, no me dice que exprese los vectores, ya sea el vector tangente o el vector normal, en función del parámetro arco. Entonces lo dejaremos como me ha entregado en función del tiempo, ¿no? Bien, esta es una de las ecuaciones de Frenet. Entonces puedo tomar esta parte de aquí. Esta parte de aquí yo la puedo tomar. Y pues hacer un artificio, ¿no? El mismo que hemos hecho. Entonces esto lo tenemos aquí.
Y lo dividimos entre el diferencial del tiempo y aquí también, ¿no? Entre el diferencial del tiempo, que realmente sería lo mismo, ¿no? Entonces, esto yo ya conozco. Fíjense, esta expresión ya conozco. ¿Cuánto vale? 5. Entonces, simplemente sería cuestión de derivar esta expresión, ¿no? Si vamos aquí, bien, esto, a ver, lo haremos así para que se vea mejor. Esto no. Esto, a ver, vamos, lo voy a mover. Ya. Ay, ¿qué está pasando? Ya, ahora sí. Se me... Ah, otra cosa, siempre el vector unitario, que incluso se han dado cuenta que el doctor lo hace con su arquito. ¿Ya? Eso significa vector unitario. Si tiene flechita es vector, un vector cualquiera, ¿no? Un vector genérico cualquiera. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a esto. Ya, ahora ya tengo esto de aquí. Fíjense, o sea, lo conozco. Entonces, basta con que derive esta expresión. Entonces, simplemente va a ser 1 sobre 5. Entonces, ya de esto, simplemente 5 por 5 sería 25, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Entonces, podemos derivar esta expresión. Ya, bueno, ustedes también ya saben más cálculo que yo. Incluso deben saber integrar mejor que yo. Entonces, aquí simplemente va a ser 25, ¿no? Si estoy reemplazando porque la derivada de s respecto de t vale 5. 25. La derivada de seno, coseno, ¿no? Entonces voy a copiar nada más esta expresión. Va del seno que va a ser coseno. Y esto sería obviamente en i. Más lo propio. También sería, otra vez sería 3 sobre 25. ¿No? Hasta ahí no creo que haya ninguna duda. Y la derivada de coseno es menos seno. Entonces esto lo dejo ahí y esto simplemente lo copio. Listo. Entonces esto sería obviamente en J. Y fíjense, en el eje Z, y es una constante. Y el vector unitario también es una constante, no es función del tiempo. Por lo tanto, esto es 0. La derivada de una constante obviamente es 0. Listo, ya está. Ya tengo esto. Pero primero a mí me están pidiendo calcular el vector normal unitario. Entonces, ¿cómo obtengo de aquí un vector unitario? Puedo dividir entre su módulo, ¿verdad? Porque como saben, que yo lo divida, un vector puede cambiar en dos aspectos, en módulo y en dirección. Que diferencie la expresión, o sea, que derive la expresión respecto del arco, no es una expresión, y en especial un vector unitario, no necesariamente me asegura que, que la derivada sea otro vector unitario. Incluso si veo esta fórmula, miren, la derivada de un vector respecto del arco es k veces el vector normal unitario. O sea, esta k me está diciendo que no voy a obtener un vector unitario, ¿sí? Entonces, bueno, ya de aquí, la manera más fácil podemos dividir entre su módulo, pero de antemano, si se dan cuenta, vemos que podemos simplemente factorizar el 3 sobre 25. Entonces, esto de aquí, vamos aquí y podemos factorizarlo, ¿no? Factorizamos esta expresión. Ahí. Listo. Y ya de antemano, a simple vista, ¿no? Esto ya es un vector unitario. Entonces va a ser coseno en i más seno en j. Listo. Entonces, fíjense, podemos comparar con esta ecuación, que es una de las fórmulas de Frenet, perdón, de Frenet. Entonces, de aquí, comparando con esta ecuación directamente, ¿no? Miren,
la curvatura que me mide cómo se dobla la curva, ¿no? Simplemente va a ser 3 sobre 25. ¿Por qué? Porque estoy comparando con esta ecuación. Deberían ser iguales, por comparación. Entonces ya tengo la curvatura. Fíjense, nada más por comparación. Y miren, ustedes saben que el radio de curvatura, bueno, no hay una ecuacióncita, ¿no? 1 sobre la curvatura, o que es lo mismo que el radio de curvatura, es igual a 1 más la derivada de y respecto de x, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre la segunda derivada, elevado a 3 medios, ¿no? Ese es, no he tenido que ni siquiera utilizar esta fórmula. Vean la ventaja de esto, ¿ya? Que expresar, ¿no ven? Ahora esta expresión también pueden transformarlo, la ecuación de la curvatura pueden expresarlo en coordenadas polares o en esféricas. Nada se los impide. Y de esto pues comparando también el vector normal unitario esto significa esto es el arquito, ¿no? El arco me dice que es unitario. Entonces, listo. ¿Está? Ah, cierto, gracias. Sí, me lo he comido, ¿no? Ah, otra cosa. Eso no puede ser menos, no puede ser negativo. ¿Ya? Entonces aquí sería menos, ¿no? Sí, mil disculpas. Entonces aquí también sería menos. Bueno, es un error de signo. A todos les pasa. Ya. Listo. Ya está. Listo. Ahora, ¿cómo calculo el vector binormal? A ver, yo me acuerdo, generalmente yo para acordarme del producto siempre digo TBN, ¿no? O sea, siempre me acuerdo, TBN. Y digamos, porque para no estar memorizando, entonces vamos aquí, como les dije, ¿no? Este va a ser el vector tangente, este va a ser el vector normal y este va a ser el vector n. Perdón, el vector binormal, ¿no? Donde cada par de ejes forman también un plano que conocemos, ¿no? Unos planos. Ya, bien, también me pide calcular, ¿dónde está? Si se fijan, también me pide calcular, bueno, la normal principal y la curvatura y el radio de curvatura. Bien, entonces el radio de curvatura simplemente va a ser la inversa, ¿no? 25 tercios, listo. Ahora, ¿por qué aquí este es un valor absoluto realmente? ¿Ya? O sea, es valor absoluto. No puede haber valor negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es distancia. Bueno, es 1 sobre L, ¿no ve? El radio de curvatura es distancia. Ya estamos a una distancia de menos 5 kilómetros, ¿verdad? Eso no existe. Entonces, simplemente por eso es positivo. Entonces, los signos negativos van al vector normal. Bien, entonces de esto yo siempre me acuerdo, ¿no? TBN, siempre es así, TBN, ¿no? TBN, así en sentido antihorario, digo. Bien, entonces de esto, pues el vector binormal podemos obtenerlo de un simple producto vectorial, ¿no? Que simplemente sería T vectorialmente N. No puede ser N vectorialmente T, ¿no ve? O sea, si quieren hacer eso, necesariamente tendrían que ser menos N vectorialmente T. ¿No? Porque eso es por la propiedad que tiene el producto vectorial. No puede hacer eso, ¿no? Bueno, en general, ¿no? Pero siempre sería esta expresión. Entonces, como ya tengo el vector tangente y el vector normal, basta con hacer un producto vectorial. Basta con eso. ¿Están de acuerdo? Entonces, podemos venir aquí. Simplemente el vector binormal. En este caso, es aconsejable utilizar nuestra matriz, ¿no? Calcular por cofactores. Entonces, esto va a ser en I.
Listo. Que es el vector tangente. Listo. Y pues este sería el vector en la tercera columna de la matriz, bueno, del determinante, ¿no? Listo. Y obviamente se sobreentiende que aquí sería 0. 0. Bien. Entonces aquí vamos con I, J y K. Entonces, a ver, ¿qué hora ya es? Depende del tiempo. Ah, nos falta una hora. Ya, nos queda todavía una hora. Entonces, ya. Listo. Ya está. Ya. Entonces, si realizamos este producto vectorial, podemos realizarlo, ¿no? Bueno, yo ya lo he resuelto. Y aquí lo tengo. Ya, como les digo, también tiene su tiempito también preparar una clase. Y yo ya lo he resuelto. Entonces, bueno, como que esto ya sabemos hacer, ¿no? Entonces, ¿para qué es redundante? Entonces, simplemente les daré la respuesta. Aquí les va a dar 4 quintos. 4 quintos. A ver, pueden verificar ustedes. 4 quintos del seno de t. A ver, sería, a ver, en i... Sí, menos 4 quintos del seno de t. Todo esto, a ver. Sí, pues menos, sí está bien. 4 quintos del seno de t. Que esto ya deberíamos hacerlo con la mente, ¿no? Todo esto en i. Y aquí sería menos, a ver. Menos también 4 quintos. Sí, está bien. Más, ¿no? Ah, ya. Sí, por eso estaba dudando un poquito aquí. Menos 4 quintos por el coseno. Listo. Por el coseno. Todo esto en j. Y aquí sería más. A ver, esto sería en k, ¿no? Esto con esto se va. Esto por esto al cuadrado, sí, más 3 quintos. Sí. Más 3 quintos. 3 quintos, obviamente, en k. Listo. Ya tenemos el vector binormal. Y fíjense, les va a salir un vector unitario. Porque si hacemos, va a ser aquí. A ver, ¿es negativo o positivo? Que ya le estoy haciendo caso a ustedes. A ver, haremos. Negativo sería, sí. Ah, ya, quería demostrar. Ya, haremos. Oh, ya, les creo. Les creo. Ya. Bien, entonces aquí tenemos que, ya hemos calculado el vector binormal. Entonces, no hemos aplicado ningún otro tipo de ecuaciones bien larguitas, ¿no? Esa es la ventaja de utilizar arco. Pero ahorita sería, ¿cómo calculo la torsión? Como les dije, ¿no? La torsión me mide cómo se levanta la curva respecto del plano osculador, ¿no ve? Y el plano osculador es el plano que generalmente, incluso su nombre, ¿no? Oscular es sinónimo de besar, aunque soy bien raro, ¿no? Imagínate decir, mamita, osculemos. Soy bien raro. Ya, pero el punto es que oscular sí significa besar, ¿ya? Y porque siempre está besando la curva, por así decirlo. Siempre está en contacto el plano osculador. En un leve contacto. Casi en un puntito. Entonces, la torsión me mide cómo se va a elevar esa curva respecto del plano osculador. Eso me mide la torsión. ¿Ya? O sea, es como, o sea, básicamente uno me dice, en palabras simples, ¿no? Uno me dice cómo se va a doblar la curva. El otro me dice, porque esta curva se dobla en dos formas, ¿no? Se dobla, digamos, en sentido circular, en sentido circunferencial y hacia arriba. Entonces, digamos, de manera más informal, por así decirlo, la torsión, bueno, el radio de curvatura me mide cómo se dobla esta curva, ¿no? Ay, un momentito. Rayos, no. Ya. Pero la torsión me diría más o menos cómo se eleva, cómo se está elevando. Porque fácilmente esto podría haberse elevado así. O sea, a ver, podría ser por así decir, de una pendiente más inclinada, ¿no? Así.
entonces habría mayor torsión, ¿no? Entonces, esa es la interpretación. Por eso les digo, generalmente cuando yo utilizo este sistema de coordenadas es para estudiar la geometría de la curva, ¿ya? Aquí no estoy calculando velocidad, que aceleración, nada. Estoy viendo la geometría de la curva, ¿ya? Bien, entonces para calcular la torsión podemos utilizar una de las fórmulas de Frenet, ¿verdad? Nosotros sabemos que la derivada del vector binormal todo esto respecto del parámetro longitud de arco es igual a menos tau veces el vector normal. Bien, ya tengo el vector normal. Me faltaría simplemente, ya lo tengo, ¿no? Este es el vector normal. Entonces basta que obtenga la derivada de b respecto de ese, del vector binormal, ¿verdad? Entonces, aquí podemos utilizar el mismo artificio que habíamos estado utilizando. Simplemente esta expresión de aquí listo, y lo dividimos todo esto entre el diferencial del tiempo y todo esto también entre el diferencial del tiempo. Bien, ¿cuánto vale esto? Ya hemos calculado, vale 5, ¿no? Entonces la derivada de b del vector binormal respecto del tiempo va a ser 4 sobre 25, ¿no? O sea, todo debería dividirlo entre 5. Entonces, sería 4 sobre 25. La derivada de seno, coseno, ¿no? Entonces, esto, la derivada de seno, coseno. Listo. Entonces, aquí vamos todo esto en i. Más la derivada de, sería, bla, bla, bla. No. Sí está bien, ¿no? Porque menos por menos da más, ¿no? La derivada de coseno es menos seno, pero también sería 4 sobre 25 por el seno. Incluso con esto podemos demostrar algo interesante. 4 sobre 25 por el seno, ¿no? Listo. 4 sobre 25 por el seno, todo esto en J. Como les dije, arquito, ¿no? El arquito significa que es unitario. Y esto obviamente en K ya va a ser 0. Listo. Ahora fíjense, son similares, solo que está con el signo, pero aquí hay un signo. Entonces, si yo factorizo, si yo a esta expresión, entonces ya esto lo vamos a mover. Tenemos varios problemas. Ya. Ya. Entonces, ya de aquí, esto de aquí ya directamente sería esto, ¿no? Esto de aquí. Son equivalentes. Listo, son equivalentes. Entonces, de aquí, si factorizamos menos 4 sobre 25, o sea, si factorizamos esto, ¿qué voy a tener? Menos coseno, menos seno. Menos coseno, menos seno. Entonces, incluso estoy verificando el teorema de las fórmulas de Frenet. Entonces, aquí podemos copiar esta expresión de aquí. Entonces, de aquí, ¿cuánto valdría la torsión? Por simple comparación lo estamos obteniendo. ¿Ya? Nada más que por simple comparación. Listo. Y esto es el vector normal unitario, ¿no? Porque incluso si calculo y vean que es como si hubiéramos verificado como que experimentalmente, por así decirlo, una de las fórmulas de Frenet, ¿ya? Entonces, de aquí, la expresión simplemente va a ser ahí. Aquí, esto va a ser igual a menos
4 sobre 25 por el vector normal unitario. Es como que una forma, digamos, experimental de verificar las fórmulas de Frenet. Y entonces aquí tenemos el vector normal unitario. Entonces, de esto, por comparación, la torsión simplemente vale 4 sobre 25. Esta sería la torsión. Y pues es el mismo concepto para el radio de torsión, es análogo al radio de curvatura. Simplemente, entonces, y de esto, pues, digamos, punto y coma, ¿no? El radio de curvatura, digo, el radio de torsión simplemente es la inversa, ¿ya? Entonces va a ser aquí solo 25 cuartos. 25 cuartos. ¿Listo? Eso no está en el Yuji, ¿no? Cierto, teniendo que... ¿Cómo puedo usar las fórmulas de Frenet? Estaba pensando por un muy buen rato. ¿Ya? Listo. Esta es la torsión y ese es el radio de torsión, ¿no? ¿Está? Y aquí tenemos también la curvatura y el radio de curvatura, que es su inverso. Listo. Con eso hemos calculado todo. Vean la ventaja, incluso lo interesante que es utilizar las fórmulas de Frenet. Hasta aquí se han dado cuenta que no hemos calculado la velocidad, que bla bla bla, ¿no? No hemos calculado para nada esta expresión. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, ¿verdad? Ya. Entonces, como les digo, el día sábado vamos a pasar todos los sistemas coordenados. De hecho, solo son dos, ¿no? Los que nos faltaría, que es el rectangular. Bueno, el rectangular, que es sencillo. Nos faltaría el sistema coordenado cilíndrico, el sistema coordenado elíptico. Podemos avanzar, ¿no? Uno de esos voy a avanzar, o el hiperbólico también. Uno de esos ya. Porque estaba viendo de pasada sus videos. Aunque debe ser aburrido un poquito pasar porque medio que lo he puesto en 2x y se ha hecho bien interesante la clase. Pero lo he puesto en 1x y se ha hecho aburrido. Más bien ya hay esa opción. Pero voy a avanzar ya. Si quieren también pueden consultar cualquier libro de análisis vectorial. Si quieren, esa parte. Porque, y he dicho, ¿no? Porque he dicho, y nada raro que entre en el examen un sistema coordenado raro, que he dicho. Entonces supongo que por eso yo entiendo que debe ser, o bien es el cilíndrico, o bien es, no, perdón, el elíptico, el hiperbólico, si no me equivoco se llama. Tiene igual sus vectores unitarios y tiene sus ecuacioncitas. ¿Ya? Ya. Bien, ahora les voy a enseñar a calcular de otra forma los vectores, el radio de curvatura y los vectores normal y los vectores tangente unitario, pero en combinación lineal, o sea, en función de el sistema coordenado. Ay, creo que aquí debe ser J. Ay, no me he olvidado esto. Esto sí es un error del ingeniero. ¿Ya? Si no me equivoco, aquí es J. ¿Ya? Pero, o sea, digamos, a ver, ¿cómo calcularían? Ya, pero, o sea, otra manera, ¿no? Aquí si se dan cuenta, también hemos obtenido esto. Los vectores normales, los vectores tangente unitario, ¿no? Pero a ver, hay otra forma también de calcularlo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el concepto de derivada. ¿Ya? Porque la derivada, saben perfectamente ustedes que, y es más, a ver, ¿cómo podrían calcular, digamos, a partir de esta expresión? A ver, la primera sería transformar la expresión en el parámetro longitud de arco y realizar el mismo procedimiento de aquí, ¿no? Parametrizarlo respecto del arco y obtener esos vectores. Hay otra forma más, ¿ya? Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer, como les digo, vamos a utilizar el concepto de derivada. La derivada sabemos bien que es la pendiente de la recta tangente, en un punto cualquiera, dependiendo de en qué punto lo evalúe
la función que obtenga, ¿no ve? Porque la derivada de una función es otra función. Bien, leemos el problema. Dice, una partícula se mueve sobre una trayectoria en el plano XY, definida por la curva y igual a 3x al cuadrado, donde x varía según la relación x igual a seno de alfa, ¿no ve? Donde alfa es una función variable, ¿no? Demuestre que el plano de curvatura de la, demuestre que el radio de curvatura de la trayectoria de los vectores unitarios según las direcciones normal y tangencial, cuando alfa es igual a pi sextos, o sea, 30 grados, ¿sí, no? A ver, pi medios, dividido entre 3, sí, 30 grados, ¿no? Tiene los valores siguientes, nada más. Entonces, esa es otra forma de calcular los vectores, ¿ya? Entonces, vamos aquí. A ver, un rojito. Ya, lo primero que vamos a hacer es dibujar. Aquí de antemano es una parábola, ¿no? Es la función de una parábola. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando del plano, listo. Bien, ya. Por convención, bueno, si se fijan, alfa es igual a pi sextos, ¿no ve? Seno de 30 es un valor positivo. Si no me equivoco, es un medio. Bueno, el punto es que me da un valor positivo. Por lo tanto, voy a estar en el primer cuadrante, ¿no? O sea, por eso no he dibujado todo. Bien, ahora, ¿cómo graficar una parábola? ¿No? Fíjense, x siempre va a ser, x puede tomar valores tanto positivos como negativos, ¿no? Pero como está elevado al cuadrado, y siempre va a ser positivo. Eso implica, venimos aquí, que la parábola va a crecer en el eje Y. Y cumple esto, ¿no? Ay, ya bueno, van a disculpar mi pulso, pero no tengo más, ya. Y cumple esto. ¿No? Fíjense, x puede tomar valores, bueno, aquí está el eje X, ¿no? Aquí está el eje X. Entonces, este sería el eje X y este sería el eje Y. Entonces, fíjense, X puede tomar tanto valores positivos como negativos, pero Y siempre va a ser positivo. ¿Listo? Satisface esta función. Con la mirada hemos graficado. Ya, entonces, este punto, ya como X va seno de 30, si no me equivoco, es un medio. A ver, eso sí no estoy seguro, no me sé de memoria. Pero en este caso va a ser positivo. Por lo tanto, vamos a trabajar en el primer cuadrante. ¿No? Listo. Ahora, lo que podemos hacer aquí, a ver, vamos a arreglarlo esta curvita. Ay, no, feo. No se puede, ya. Vamos a tomar un punto. Este punto que correspondería al seno, digamos, un punto genérico, un punto cualquiera. Podemos tomar un punto. Ya. Podemos calcular incluso, entonces tomamos este puntito, ya. Pero como me pide para este instante de tiempo, a ver, ¿dónde está? Ay, no encuentro mi calculadora, ya. Bueno, como me pide para este instante de tiempo, entonces la derivada es la... ¿Dónde está? A ver, con este color haremos. Es la pendiente de la recta tangente en un punto, ¿no? Entonces, si yo derivo en este punto, medio feito aquí, ¿no? Sí, para que se vea bien. Ya. Listo. Entonces, tengo esto aquí, ¿no? Va a ser más o menos la recta tangente. ¿No? Y para que se diferencie, lo voy a colocar con líneas segmentadas. Listo. Bien, también podríamos resolver la ecuación diferencial. En vez de poder calcular la recta tangente y la recta normal por ecuaciones diferenciales. Pero, y esta sería a su vez la recta normal. Listo. Entonces, dense cuenta, para un vector necesito conocer su módulo y su dirección, ¿verdad? El módulo conozco. ¿Por qué? Porque el vector normal es unitario, ¿no? Incluso su nombre lo dice, es unitario.
¿Qué me falta conocer? La dirección. Entonces, como el seno de alfa, a ver, veremos el dominio del seno. ¿Ya? Como estamos en el... A ver, ¿cuál es el dominio del seno? A ver, el dominio es de menos infinito hasta infinito, ¿no? Alfa puede valer. Pero el rango, que en este caso es el valor donde se encuentra x, estaría evaluado desde menos 1 hasta 1. O sea, solo va a venir desde aquí, digamos, que vale 1 hasta 1. Nada más, o sea, la partícula va a ser una partícula que va a venir así, ¿no? O sea, simplemente viéndolo, ¿no? Porque alfa puede valer desde menos infinito hasta infinito, pero en este caso el dominio estaría en x, perdón, el rango estaría en x, ¿no? Y el rango de la función seno es desde menos 1 hasta 1, ¿no? En este caso, porque, digamos, si aquí existiera un 2, sería desde menos 2 hasta 2, ¿no? Bien, entonces, como estamos en el primer cuadrante, el movimiento puede ser o bien hacia arriba o bien hacia abajo, ¿no? Entonces, para, digamos, condiciones generales, vamos a asumir que está subiendo. Puede también estar bajando. Sobre todo creo que aquí no tengo una duda respecto a eso. Porque si está bajando, el vector normal, el vector tangente va a apuntar hacia abajo. Pero debería especificar eso, ¿no? Pero en este caso este resultado sale solo cuando está subiendo, ¿ya? Entonces solo por eso voy a asumir que el vector, que en este caso como es, esto lo volveremos. Este sería el vector tangente unitario, ¿ya? Y ahora, el vector normal unitario siempre apunta hacia donde la curva es cóncava, ¿ya? Apunta al centro de curvatura. Entonces, porque como les digo, puede estar aquí, puede apuntar ahí o puede apuntar aquí. Pero el vector normal unitario siempre apunta donde la curva es cóncava. Entonces aquí va a estar. No donde es convexa. Listo. Bien, ya tengo el vector normal, listo. Pero ahora aquí la pregunta es, ¿cómo calculo la dirección? El módulo tengo, siempre va a valer 1, ¿no? Pero me faltaría la dirección. Para eso vamos a utilizar el término o la definición de derivada, que como les dije es la pendiente, pero a su vez la pendiente es la tangente del ángulo, ¿no? Entonces, digamos, si yo derivo esta función, ¿no ve? Que va a ser, eso es por geometría, ¿no? O sea, si está, listo, la función simplemente va a ser la derivada de y respecto de x, ¿no? En este caso, simplemente va a ser 6x. Pero, si hacemos un árbol de dependencia, y depende de x, y x a su vez depende de alfa, donde alfa es una variable, ¿no? Entonces sería, vamos aquí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pero como me dice simplemente para alfa sextos, utilizaremos esto ya para evitarnos que sea tan engorroso, ¿no? Simplemente evaluaremos en ese instante, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, ya tengo aquí x, ¿no? Hay otra manera, puedo dejarlo también así, o puedo utilizar regla de la cadena, pero si quieren también puedo dejarlo así, donde x también es una variable, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, simplemente sería bueno, multiplicado por, ya, lo haremos así, la derivada de x, ¿no? A ver, está bien, ¿no? Donde alfa sería la variable independiente sería alfa, ¿no? Porque alfa depende del seno. Entonces sería... Ah, no, pues si estamos derivando simplemente respecto de x, ya no hace falta que llegue hasta alfa, ¿no? Porque es como si estoy viniendo hasta aquí nomás, pues me he quedado aquí. Digamos, si yo quisiese calcular la derivada de y respecto de alfa, recién tendría que utilizar la regla de la cadena, ¿no? Sí, se me han ido esos conceptitos. Entonces, esta expresión está bien, ¿ya?
Pero si quieren calcular respecto de alfa, deben todavía aplicar la regla de la cadena. En este caso, ¿por qué estoy calculando la derivada de y respecto de x? Porque esa es la ecuación de la trayectoria, ¿ya? Entonces, de esto a su vez es la tangente del ángulo. Eso a su vez es la pendiente, ¿no ven? Es la pendiente de la recta tangente en ese punto, que a su vez es la tangente del ángulo, ¿verdad? Entonces podemos hacer un triangulito, ¿no? Entonces de esto, si yo conozco, basta, por trigonometría ustedes saben muy bien que basta que yo conozca una función trigonométrica para conocer todas, ¿no? Si conozco el seno o el coseno, si conozco el seno, puedo conocer todas. Entonces, fíjense, tangente de teta, que en este caso sería un ángulo de aquí, ¿no? Digamos, el ángulo estaría aquí, tangente de teta. Entonces, puedo hacerme un triangulito, ¿no? Entonces, vamos aquí. Listo. Entonces, el ángulo teta va a estar aquí. ¿Están de acuerdo? Ahora, entonces si yo hago cateto opuesto, 6x. O sea, vale, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces de aquí ya de antemano, la hipotenusa valdría 36 x al cuadrado menos más 1, ¿no? Listo. Dense cuenta, puedo conocer tanto el seno como el coseno. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a usar una reglita. Sabe muy bien que por geometría los ángulos se repiten en ciertos lugares, ¿verdad? Entonces, venimos aquí. Esto de aquí y esto de aquí. Entonces, de aquí, el ángulo se repetiría aquí. ¿Están de acuerdo? El ángulo pues se repite aquí, ¿no? Pero luego aquí es me quiere, no me quiere, me quiere, ¿no? Teta. Listo. Me quiere, no me, bueno, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Aquí sería me quiere. Me quiere. No me quiere, me quiere. Y no me quiere. Ay, qué triste. Ya. Bueno, y ahí es donde se repiten los ángulos. Entonces ya de manera indirecta, basta que calcule la tangente, ya puedo calcular todos los vectores. Y además ya tengo las relaciones trigonométricas, porque con esto puedo calcular tanto el seno como el coseno, ¿verdad? Entonces, y ya de aquí, de esto yo diría, de la figura, ¿no? De esta figura, fíjense esta figura. A ver, lo escribimos ahí. La tangente, perdón, el vector tangente unitario, ahí sería, ¿no? El vector tangente unitario sería coseno de teta en i. O sea, coseno de teta en i, ¿verdad? Más, y fíjense, incluso ya de por sí ya me da un vector unitario, más el seno de teta en j. Listo. Ya. Más el seno de teta en j. Listo. Y de aquí ya puedo obtener las relaciones trigonométricas. Entonces, como ya tengo eso, de esto obtendremos las demás relaciones trigonométricas, ¿no? El seno de teta directamente es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces simplemente va a ser 6x dividido entre la hipotenusa. Vamos aquí. Y esto va a ser todo esto dividido entre la hipotenusa, que vale raíz de 36. Raíz de 36 x al cuadrado más 1. Listo, muchachos. Listo, ya tengo el seno.
De aquí también tendría el coseno. Listo, coseno. Entonces, simplemente copiamos esto, pero el coseno es cateto adyacente, ¿no? Entonces aquí tengo 1. Y ahora, si le saco el módulo a este vector tangente unitario, este vector sería seno al cuadrado más coseno al cuadrado, queda 1, raíz de 1, 1. O sea, ya de plano ya es unitario, ¿no? Entonces basta que yo simplemente reemplace. Basta que yo simplemente reemplace esta expresión. Esta de aquí, ¿no? Listo, entonces esto de aquí lo dejaremos así, ya sé. 6x y esto así, ¿ya? Y 1, ¿no? Entonces sería 6x en y más 1 en j. Pero todo esto, como todo esto yo lo estaría factorizando. Entonces fíjense, es otra forma de obtener los vectores sin tener que saber necesariamente las fórmulas de Frenet. Uy, uy, uy. Ya. Listo. Y aquí pues ya tengo yo listo. Ya está. Entonces, pero me pide para un punto dado. Listo. Ahora debería obtener el vector normal unitario. ¿No ve? Entonces, por geometría, nada más el vector normal unitario. Ahora puedo hacer de otra manera, ¿no? El producto de las pendientes debe ser de dos rectas ortogonales. Obviamente, estas son ortogonales. Debe ser igual a menos 1, ¿verdad? También puedo obtener de esa manera. Pero como ya por... Eso ya lo sabemos, ¿no? Desde el curso prefacultativo. Entonces vamos aquí. El vector normal simplemente sería, en este caso, como está apuntando hacia el eje X negativo, sería menos. ¿Están de acuerdo? Menos, ¿no? Y aquí vamos menos el seno de teta. Todo esto en I. ¿Ya? Más el coseno de teta en J. Entonces ya de aquí también ya tengo todo el vector unitario. Ahí, esto quiero copiarlo. Todo esto en J. ¿Verdad? Listo. Entonces de aquí, básicamente esto se mantiene, esto es lo mismo. Pero el seno sería menos, ¿no? Y aquí sería simplemente... no. Aquí hay un error, ¿no? Esto es aquí. Esto es aquí. Así sería. Porque el seno, en el seno está 6x. En el seno está 6x. Fíjense, ¿no? Entonces sería menos seno, 6x, más coseno. El coseno es el numerador es 1. Entonces aquí sería 1 en y menos 6x en j. Listo. Y hemos obtenido esta función. O que sería una función vectorial, pero es en función de x. Ahora, podemos reemplazar seno de alfa, ¿no? O sea, x reemplazamos seno de alfa y lo evaluamos en todo esto, ¿no? Pero, como x es igual a seno de alfa, entonces esto deberíamos evaluarlo cuando alfa vale, porque me pide para un instante de tiempo, ¿no? Entonces cuando alfa vale pi tercios. Bien, entonces cuando alfa vale pi tercios,
Ay, no, pi sextos. ¿Cuánto es el seno de 30? A ver, seno de pi sextos sería seno de 30, ¿no? ¿Cuánto es? A ver, calcúlemelo. Un medio, a ver, lo sabía. Un medio. Listo. Ya tengo cuánto vale x. Entonces, como x lo estoy evaluando en alfa, directamente estos dos vectores ya en sí estarían evaluados en alfa. Por lo tanto, entonces aquí tengo un medio. Entonces, simplemente lo que debo hacer es reemplazar el un medio. Entonces, de aquí, a ver, reemplácemelo. Todo donde hay x debería haber un medio. Entonces, ¿cuántos salen los vectores tanto normal y tangente? ¿Cómo? Ah, estos. Sale esto, ¿no ve? Ah, entonces está bien. Entonces lo copiaremos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Tiene que salir lo mismo. Ya. Ah, ya. Entonces por eso puedes utilizar esto, pues. Digamos, la normal, como sabes que el ángulo es ahí. En otras palabras, si se fijas, es como si se invirtiera nomás. Mira, solo es como si se invierte. Entonces debería salirte. Tal vez, como te digo, este concepto también es bien importante porque el vector normal siempre apunta hacia donde la curva es cóncava, hacia adentro, por así decirlo. No apunta hacia afuera. ¿Ya? Nunca el vector normal va a venir aquí afuera. Nunca. ¿Ya? Eso es. ¿Por qué? Porque, digamos, esto también aquí está, digamos, el radio de curvatura, ¿no ve? El punto es que, a ver, que me salga ahí, digamos. Este vector normal siempre apunta al centro de curvatura. Digamos, aquí su centro de radio de curvatura siempre apunta ahí, ¿ya? Entonces, como vemos, verifica, ¿no? Ya, bueno, se los dejo ahí copiado. Ya verificado. Pero a ver, puedes también verificarlo también con esto. Y la ventaja de esto también es que en este caso la torsión debería valer cero, ¿no? Porque no, la curva no se levanta, solo hay radio de curvatura. Podemos resolver por este método normal, puedes parametrizar en función del arco, tal vez se te ha ido un numerito o algo, ¿ya? Porque en este caso debes utilizar esta expresión de aquí, ¿no? El vector, la derivada de t respecto de s es kappa o la curvatura por el vector normal unitario. Y en teoría debería salir lo mismo. Bien, este es el otro método. Ya, ahora el radio de curvatura, todavía es más fácil, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo, si quieren se los dejo, pueden verificar. No, pero a ver, haremos. Porque quería avanzar este problemita más. Este es otro tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, de aquí, ya, bueno, como el compañero dijo, verifica, ¿no? Entonces vamos aquí, ρ, simplemente el radio de curvatura. Esta es una formulita, ¿no? 1 más la derivada de y fíjense que dice respecto de x. Ya por eso hace rato me echo medio bolas, ¿no? Con esto, porque la variable independiente realmente sería alfa, no x, porque alfa depende de x y x a su vez depende de y, perdón, alfa, x depende de alfa y a su vez depende de x, ¿no? Pero, ¿por qué he derivado solo respecto de x? Porque el lugar geométrico que recorre depende de x, no de alfa. No sé si me dejo entender. Lo que sí va a depender de alfa es que la partícula va a oscilar, ¿no ve? Como les dije, va a venir así, como les había dicho, ¿no? Porque como les dije, el rango de x es de -1 a 1. Entonces, alfa solo puede hacer que x varíe de -1 a 1. Si es otro valor, entonces estaría fuera del rango de la función, ¿no? De la función seno. Entonces, bien, esta es una expresión. A ver, podemos verificar si quieren. Entonces, la derivada de y, a ver, esto estaba elevado al cuadrado, si no me equivoco. Todo esto elevado a un medio. Uy, ya está haciendo frío, ¿no?
Mucho frío está haciendo. No suelo. Ya. Esto, aquí generalmente, como el radio de curvatura. Ahora, fíjense, incluso de aquí podemos darnos cuenta que el radio de curvatura siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Una cantidad elevado al cuadrado más 1 siempre me va a dar positivo. En raíz cuadrada más todavía positivo. Pero hay algo que no, pero hay algo que puede darme negativo, que es el denominador, que sería en este caso, ¿no ve? Sería la derivada de y, la derivada segunda de y, ¿no ve? La derivada segunda de y respecto de x dos veces, ¿no? Todo esto en valor absoluto. ¿Por qué? Porque esa cantidad puede darme negativo. Por eso. Entonces es como un trucazo, ¿no? Es algo que lo forzas a que sea positivo. ¿Ya? Entonces, por eso. Incluso dense cuenta. Si yo le elevo... Listo. Si yo elevo un número al cuadrado, ¿no? Se lo entiende. Bien. De esto, pues ya simplemente esto debería... A ver, haremos. Nos alcanza tiempo. 1 más la derivada de y respecto de x. Ya tenemos, ¿no? Que simplemente va a ser 6x. 6x, ¿no? Todo esto estaría elevado al cuadrado. Todo esto por, perdón, elevado a un medio o en raíz cuadrada. Entonces, la segunda derivada de y respecto de x simplemente va a ser 6. ¿No? Porque la derivada, si la derivada es 6x, la segunda derivada va a ser 6. Entonces, ya... Aquí es 3 medios, ¿no es un medio? Esto estoy dudando. Esto estoy haciendo de memoria. Creo que no es un medio. Porque que yo recuerdo es que ahorita estoy... Este problema no lo he resuelto. Sí, este problema no lo he resuelto, lo estoy resolviendo ahorita con ustedes. Ya. Y listo. Entonces, todo esto, pues simplemente deberíamos evaluarlo en x igual a un medio. ¿Cuánto sale todo esto? Verifica. A ver esto. Este problema lo he sacado también de su libro del ingeniero Molina. Verifica esto. A ver, esto de aquí. 5 punto algo sale. Si no verifica, algo hemos hecho mal. No, todo esto debería ser evaluado para x igual a un medio. 5.27. ¿Está bien? Bueno, 5.27, ¿no? En este caso sería unidades, porque la longitud siempre tiene unidades, ¿no? Entonces, aquí ya está verificado. Listo. Y aquí está, ¿no? Pero que esto con más decimales, 5.2715, ¿no? Listo. O sea, vean, esos son los dos métodos para calcular, ¿ya? A veces uno es más fácil. O sea, dense cuenta, este método me permite calcular los vectores tangentes y normal en función de, ya no un parámetro tiempo, en función de un parámetro que puede ser x o y. Estas ecuaciones, para esto tengo que parametrizar en función del arco, y es entender de dónde viene el arco, ¿no? Como les dije, el arco... Bueno, ustedes ya han visto, ¿no? Creo que han pasado arduamente, visto cómo les he explicado el arco, ¿no? El arco es básicamente un segmento, digamos, diferencial. Si es un segmento de la curva. Entonces, el problema que hemos hecho antes nos sirve ya para analizar de forma geométrica. Pero ya si quiero calcular la velocidad, la aceleración, no necesito parametrizar, ¿no? Simplemente derivo, calculo la velocidad, derivo, calculo la aceleración. Listo. Entonces, dense cuenta, con esto yo estudio la geometría de la curva que describe. Bien, esos son los dos métodos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero... ¿Sí? Ah, bueno, hasta aquí hay alguna duda. Una consulta, sí. ¿Podría explicar? Bueno, le he comprendido, pero esta partecita del vector tangente unitario, ¿Sí? ¿por qué lo han puesto coseno y seno? Esa partecita Ah, ya. lo he escuchado muy bien. Ya. De lo mismo del normal, ¿no? Sí, por favor. Ya. A ver, primero, el concepto de derivada, o sea, sabemos, ¿no ve? La derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿no ve? Incluso ya como que lo de la recta tangente en un punto genérico, es como que la palabra tangente
te da una, como que algo te salta, ¿no? Así un vector tangente, no podré calcular con eso el vector. Entonces, estas de aquí, digamos, estas que están con verde son la recta tangente y la recta normal, ¿no ve? Que a su vez, como saben, ¿no ve? De una recta tangente y una recta normal, el producto de las pendientes es menos 1, ¿no? Pero, a su vez, ¿no ve? La pendiente, o sea, la derivada sería 6x, ¿no ve? Pero esto a su vez va a ser la pendiente de la recta tangente, que a su vez es el ángulo de inclinación de la recta, ¿no? Porque la pendiente es el ángulo de inclinación de la recta. Entonces, de esto, fíjense, tengo una relación trigonométrica. Entonces, si yo y esto lo saben por trigonometría, ¿no? Si yo conozco una relación trigonométrica, basta que conozca una, puedo conocer las demás. ¿Por qué? Porque la tangente es cateto opuesto 6, ¿no? Y aquí habría un 1, ¿no? Aquí abajo habría un... aquí abajo habría un 1. ¿No ve? Entonces, el cateto opuesto vale 6 y el cateto adyacente vale 1. La hipotenusa de esto, ¿no? Entonces, con esto puedo calcular tanto el seno como el coseno. Bien, entonces como ya sé que es este ángulo, basta que simplemente descomponga el vector tangente, ¿no ve? Como el módulo del vector tangente es 1, entonces va a ser 1 por el coseno, ¿no ve? Y aquí está, lo estoy descomponiendo, ¿no ve? 1 por el coseno, en todo caso, aquí estaría el vector unitario y, ¿no? Lo puedo desplazar, digamos, aquí, ¿no? Lo puedo desplazar para no saturar el dibujo, pero... Y entonces lo estoy descomponiendo. Sería coseno de teta, es el vector tangente, ¿no? Coseno en i. Y eso lo descompongo, seno en j. Y lo propio para el vector normal. Pero el vector normal tiene una propiedad. El vector normal siempre apunta hacia donde la curva es cóncava. ¿Ya? Eso no se van a olvidar. No puede, como les digo, ¿no? No puede haber un vector normal que apunte hacia afuera. No hay, eso no existe. ¿Ya? ¿Por qué? Esto apunta hacia el centro de curvatura, porque en este punto hay un radio de curvatura, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, esta es la dirección. Ahora, por geometría, entonces, como va a ser una normal, esta recta normal va a ser la línea de acción del vector normal, ¿no ve? Entonces, por geometría, aquí, este ángulo se va a repetir aquí, y este ángulo se va a repetir aquí, y este ángulo se va a repetir aquí, y este ángulo se va a repetir aquí, ¿no? Entonces, con esto, basta que yo descomponga, ¿no? Basta que diga menos seno, ¿por qué? Porque está apuntando en menos j, ¿no? El vector normal. Menos seno en i más coseno en j. Listo. Pero como ya tengo las relaciones trigonométricas, basta que yo reemplace. Ya tengo los vectores tangente unitario y el vector normal unitario en función de ya no un parámetro tiempo, que lo puedo hacer, lo puedo reparametrizar esto. Listo, pero como x es el que varía, me convenía expresarlo en función de x, ¿no? Entonces, como x es seno de alfa y me pide para alfa igual a pi sextos, esto vale un medio, entonces simplemente reemplazo aquí y ya está. Y bueno, para no estar anotando y no perder tanto tiempo, como el compañero dijo, verifica esto. ¿Está comprendido? Ya. Ya. Ahora, vamos a utilizar un concepto que se llama la proyección, ¿ya? Que he visto, que creo que he visto en los apuntes. ¿Han visto, ¿no? ¿Cómo se expresa la proyección? En cálculo 2 han visto una formulita, ¿no? La proyección es el vector escalarmente es dividido entre el módulo al cuadrado, creo, ¿no? Algo por ahí. Pero hay una fórmula mejor, ¿ya? Hay una fórmula mejor. A ver, ¿qué hora es? Depende si nos alcanza el tiempo. Ya. O lo dejamos para el sábado y ya son las 10, chicos. El sábado, si quieren, podemos pasar. O lo resolvemos. A ver, este es el problema. Ahorita, por ejemplo, por eso solo estamos en coordenadas intrínsecas, ¿no? Ese es de su práctica. A ver, resolvemos. ¿Qué dicen? Sábado, sí. Ya, sábado, ¿no? También. Sábado. Entonces, con esto, y el sábado vamos a llevar simplemente coordenadas cilíndricas, esféricas. Y a ver, voy a tratar de buscar, como dijo, voy a buscar, no es raro que entre en el examen un sistema coordenado raro, ha dicho, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es, pues, también puedo recomendarles, ¿no? En cualquier libro busquen, pongan análisis vectorial, libro. Hay un montón de libros, hay para escoger, ¿ya? Ya, búsquense, pongan análisis vectorial, libros, PDF, el más conocido, el Chaum, digamos. No sé. Y ahí todavía tiene un poquito de análisis tensorial, ¿ya? Y es muy interesante su contravariante, cómo transformar las ecuaciones, porque esas, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre, che. Hay un conceptito que se llama, aquí está.
ese concepto te simplifica muchas cosas. Ah, el concepto de sumación, perdón, el convenio de sumación es un convenio, ¿no? Porque ya se ha inventado otro tipo de matemáticas, ya cosas de la historia. Pero bien interesantes sus clases del doctor, porque es la primera vez que escucho a alguien decirle fluxión. Porque realmente Newton, cuando postuló, ¿no?, su teoría, ¿no ve? Le llamó cálculo de fluxiones, ¿ya? ¿No ve? Y este le llama su fluxiones, ¿no ve? Y primita, ¿no ve? Pero es una simple derivada. A nosotros, les digo, chicos, por experiencia, aproximado es más que suficiente para un ingeniero, ¿ya? Van a ver, se van a dar cuenta. Hay una materia bien interesante que se llama elementos de máquinas. Y ahí se van a dar cuenta que aproximado es más que suficiente. Con eso, bueno, por eso, para nosotros no, aproximado es más que suficiente. Ya para un matemático, un físico, ya que se lo que con esas cosas. Para nosotros no. Formulita nomás. Ya, ya. Bien. No, sí, creo que es físico puro, ¿no? Sí, físico es. Sí,